La mayoría de las veces nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito y hacia dónde vamos? La filosofía y la ciencia han tratado de darnos respuestas, pero el día de hoy encontraremos sentido a nuestro existir gracias a las verdades del Salmo 8. Bienvenidos a Salmos para la vida diaria. En este episodio descubriremos cómo el Salmo 8 da respuesta a las interrogantes de nuestra existencia y nos motiva a reflexionar en la gloria y la grandeza de Dios. Escuchemos el mensaje de parte de nuestro pastor Luis Selfa. Dios les bendiga en esta noche a todos mis hermanos en la fe. Me da mucho gusto el poder retornar en este espacio y que podamos estar en contacto para seguir aprendiendo las riquezas de los salmos para nuestra vida diaria. El día de hoy hablaremos del Salmo 8, Gloria que nos sorprende. Y vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias y leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 8 que se titula La gloria de Dios y la honra del hombre. Al músico principal sobre Gittith, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este salmo es atribuido a David y es un himno que alaba la grandeza y gloria de Dios como creador, sustentador y protector de todo lo creado, pero principalmente del género humano. El salmo comienza y finaliza con la misma expresión de alabanza. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 1. Y en el verso 9 cambia la palabra glorioso por grande. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así que el salmo será un viaje para que su pueblo pueda admirar y sorprenderse por la gloria y grandeza de Dios en todo lo que ha hecho. Permite y manifiesta de su carácter, proveyendo sentido a la vida de cada individuo. Este Salmo 8 podemos dividirlo en tres partes. La primera parte, donde llama a exaltar a Dios por su gloria manifestada con poder, versículos 1 y 2. La segunda parte es la reflexión del salmista, donde reconoce la gloria y majestad de Dios en la forma en cómo trata y dignifica la vida del ser humano. Esto lo leemos desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Y a través de esta reflexión, el salmista finaliza su canto exaltando la grandeza de Dios, pues está admirado en la forma en cómo Dios ha dignificado la vida de todo hombre. Lo leemos en el versículo 9. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿qué nos enseña el Salmo 8 sobre nuestro Dios? En primer lugar, que el nombre de Dios es glorioso y grande. Versículo 1 y versículo 9. Jehová es el nombre con el cual Él se reveló a su pueblo, demostrando que Él es el único Dios, no hay otros dioses, no existen otras fuerzas divinas, solo un Dios, solo un creador, y ese es Jehová. Y es esta razón que el salmista se admira de la gloria de Jehová, porque Él es el Dios que ha creado todo lo que existe. Miremos cómo nos lo menciona en el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste.
Esta idea nos recuerda lo que el libro de Génesis en el capítulo 1 nos enseña de la creación. Nada existía, pero Dios, que es antes de todo, creó los cielos y la tierra. Y solo bastó su palabra para que las cosas existieran. Así que, hermanos, sorprendámonos qué grande y poderoso es nuestro Dios. Pero David no solo se admira al saber que todo ha sido creado por Dios, sino que además reconoce que todo le pertenece a él. Dios es dueño y tiene derecho de todo lo que ha creado. Una vez más, el versículo 3, David menciona, cuando veo tus cielos, la luna y las estrellas que tú formaste. Esto implica que todo le pertenece a Dios, son sus cielos, es lo que Él ha formado. Pero también, hermanos, implica que nosotros somos creación de Dios y le pertenecemos. Otro aspecto que el Salmo 8 nos ayuda a entender sobre Dios es que siempre está cercano y atento a su creación, pero principalmente a la vida del hombre. Este pensamiento de David contrasta mucho con aquellos que creen que todo lo que existe debe tener un origen de un ser poderoso o inteligente, pero que una vez que creó todo, este ser se ha alejado o se mantiene al margen de lo que creó. Esta clase de pensamiento es lo que llamamos como deísmo, los que creen que todo fue creado por un ser inteligente al cual llaman Dios, pero este Dios no tiene ninguna relación, ningún contacto con lo que ha creado. Pero la Biblia nos enseña una gran verdad diferente a lo que el deísmo menciona. La Biblia nos enseña que nuestro Creador, el Dios Todopoderoso, está cercano a su creación, atento y considera la vida de los hombres. Podemos ver que en la palabra del Señor que Dios siempre ha tenido un contacto directo con los hombres. Les comunica su mensaje, se presenta en diferentes circunstancias ante ellos. Y lo que es más sorprendente en la historia de la redención, Dios nos ha visitado para redimirnos de todos nuestros pecados. Imaginemos por un momento la mente de David al componer el verso 4, cuando él se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Probablemente el salmista recordaba aquellos relatos de cómo Dios hablaba, por ejemplo, a Abraham o se le manifestaba a Jacob cuando se presentó en medio de una zarza ardiendo ante Moisés. Tal vez David recordaba y visualizaba cuando él podía ver en la ley los relatos cuando la gloria de Dios descendía en medio del campamento y estaba con el pueblo de Israel en el desierto, guiándolos y protegiéndolos. En otros momentos, David recordando la manera en cómo Dios introdujo al pueblo a la tierra prometida, los liberó de sus enemigos y hablando de una manera más personal o particular, David recordando y pensando las veces que el Señor lo salvó, lo libró de sus enemigos, pero sobre todo lo escogió. ¿Qué te quiero decir con esto? No solamente David, sino el pueblo de Dios, todos debemos de reconocer que Dios siempre está cercano a su pueblo y cuida de nuestras vidas. Por eso debemos de recordar lo que, por ejemplo, el Salmo 147, verso 4 nos menciona. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Así que Dios conoce de manera particular a su creación. Claro que Él debe de saber y conocer todo respecto a tu vida y a mi vida. Eso debe de llenar nuestro corazón de mucha fe. Pero también Jesús fortalece nuestra confianza al asegurarnos que el Padre es quien alimenta a las aves del cielo, viste a las flores del campo. Esto lo leemos en Mateo capítulo 6. Y aún, como también lo menciona Mateo 10:39, todos nuestros cabellos están contados. Esto nos asegura que nuestra vida puede estar tranquila porque está en las manos de Dios y en su perfecta voluntad. Y el último punto que podemos observar en el Salmo 8 que nos enseña de Dios
es que Él ha creado todo y ha establecido un orden para que el hombre pueda existir, tener propósito y sentido en relación a su creador. David menciona en el verso 5: le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra. Y a partir de aquí sustenta que Dios ha establecido un orden. Todo lo que ha creado lo ha puesto a disposición del hombre para cuidarlo, administrarlo y para que el hombre se sienta pleno en su creador. Lo vemos en el Salmo 8, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Esto nos menciona, hermanos, que solo en Dios y por Dios la vida del hombre tiene sentido y propósito. Repito, solo en Dios y por Dios la vida del hombre tiene sentido y propósito. Esta gran verdad el apóstol Pablo la reafirma en su carta a los Efesios. Debemos de recordar que Dios fue el que nos creó, nos salvó, nos adoptó, nos perdonó, nos limpió, nos santificó, nos escogió para la alabanza de su gloria. Digamos amén a esta gran verdad, iglesia. Somos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Ahora, quisiera que pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña el Salmo 8 sobre nuestra humanidad? Dos verdades que debemos considerar. La primera es que para nosotros hay cosas superiores a nuestra fuerza y recursos. Y eso nos puede hacernos sentir limitados o a veces en peligro. Israel, como una nación pequeña, podía ser vulnerable ante la fuerza de las naciones vecinas que podían ser más grandes y poderosas que ellos. Pero ante esta lógica de lo débil y pequeño, como nos lo menciona en el versículo 2, los niños y los que maman, es más fuerte que cualquier enemigo, porque al final, hermanos, nuestra grandeza y fortaleza no proviene de nosotros mismos, proviene del Dios que con su fuerza creó y sustenta todas las cosas. Por ejemplo, ¿no es cierto que un bebé crece seguro porque sus padres le proveen y le cuidan sin que él sienta tan solo un pequeño gramo de preocupación por su vulnerabilidad? Así debemos de vivir nosotros confiando y admirándonos de un Dios glorioso que nos cuida y nos sustenta. La segunda verdad que nos enseña este salmo sobre nuestra humanidad es que fuimos creados para admirar la gloria de Dios. Dos razones fundamentales. Como ya lo hemos mencionado, es porque Dios es el creador de todo y manifiesta su poder en la creación. Pero también porque de manera especial Dios tiene cuidado de nuestras vidas y nos ha honrado entre toda la creación en una posición de privilegio y relación con Él. Por eso debemos de admirarnos por la gloria de Dios. Pero iglesia, a pesar de que hemos sido creados con esta razón y propósito, ¿por qué la mayoría de los hombres no viven para la alabanza de la gloria de Dios y no pueden ver manifestada su gloria y eso les hace que vivan una vida sin sentido o propósito? Creo que la Biblia nos da una respuesta muy clara a este problema. Primero, porque Satanás no quiere que los hombres se asombren y vivan para la gloria de Dios. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios lo afirma de esta manera. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. La segunda razón es la dureza y necedad del corazón humano, que por causa del pecado se niega a creer y a reconocer la existencia de Dios, a pesar que la creación manifiesta el poder y la eternidad de Dios.
Notemos una vez más en el Salmo 8 que el salmista David menciona en el versículo 1 en la parte final, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y el apóstol Pablo, cuando señala la culpabilidad del hombre en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos enseña desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado con el hombre. ¿Por qué razón? Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la ira de Dios está presente en los hombres porque Dios se ha dado a conocer y ha manifestado su poder y eternidad a través de todo lo que ha creado. Pero el hombre, por la necedad de su corazón y porque no quiere darle gloria a Dios, ha preferido rendirle culto a las criaturas antes que al Creador. Eso nos habla de un problema en el corazón humano a causa de la caída, de la condición de pecado. Y por eso los hombres no pueden vivir para la gloria de Dios y no pueden admirarse por esa gloria a causa de esta naturaleza pecaminosa. Pero a pesar de esta condición, amados hermanos, la Biblia nos enseña y nos llena de esperanza porque solo Dios puede darnos vida y obrar una nueva naturaleza en nuestro ser que nos permita admirar su gloria y así entender nuestro propósito y sentido de vida en una relación profunda con Él que nos hace vivir para la gloria del Señor. Por último, ahora vamos a reflexionar cómo el Salmo 8 me ayuda a exaltar a Dios. El salmista David nos invita a confiar y admirar la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Pero esta acción que exalta a Dios nace si somos capaces de detenernos por un momento para reflexionar y pensar en Dios. De hecho, el salmista hizo este ejercicio de levantar la mirada, mirar al cielo y mientras en una noche estrellada veía la luna, él empezó a reflexionar, a pensar en su creador. Y esto lo hizo que escribiera estas líneas como si fueran propias del salmista. Al mirar el cielo, la luna y las estrellas, David está hablando con Dios y le dice, Dios, tú eres real, todo lo has creado y todo lo sustentas. Mi vida es testimonio de que tú eres real. Me asombro en quien tú eres. Pero al final esto no es una autoexaltación, ¿sí? De simplemente sentirnos gozo por nuestra propia vida. Pues al final el texto nos permite ver que David medita en Dios, piensa en Dios y su vida, pero con humildad. David quiere que a través de este cántico nosotros pensemos, ¿sí? Así como él hace la pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que los visites? David muy bien pudo haber hecho esta pregunta, pero para sí mismo, de manera particular. Y lo debemos de hacer nosotros como un ejercicio donde nos permita pensar más en Dios. ¿Quién soy yo para que pienses en mí y me visites? ¿Cuál creen que sería la respuesta? No soy nada especial, no soy nadie. No hay nada en mí que pueda ser digno de decir, Dios, tú tienes que ayudarme. Pero aún así, por todo lo que has hecho tú, Señor, para nuestro beneficio, yo puedo admirarme en ti. Esa es la profunda sentido de exaltación a nuestro Dios. Y si nosotros queremos vivir para la gloria de Dios, también debemos de admirarnos en Él. Así que para finalizar,
ante las preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y hacia dónde vamos? El Salmo 8 nos da la respuesta al enseñarnos que somos creación de Dios. Le pertenecemos a Él. Nuestro propósito de vivir es para admirar y alabar su gloria y sentirnos plenos en su tierno cuidado. Y que a pesar de nuestra condición caída, el Señor nos ha visitado para rescatarnos, para ser restaurados y así vivir siempre con Él por la eternidad, admirando su gloria. Quiero invitarte a hacer esta oración. Padre, nuestra vida está segura en tus manos. Muchas de las veces perdemos el rumbo y sentido en la vida porque hemos dejado de mirar y admirar tu grandeza y gloria. Pues si estamos aquí, es porque tú nos has creado y deseas que nuestro corazón pueda sentirse pleno en ti. Perdónanos si hemos endurecido el corazón, si nuestra necedad nos ha nublado y hemos caído en las mentiras del enemigo para que no veamos la luz de tu gloria. Tú tienes sumo cuidado de nuestras vidas. Tienes misericordia de nuestra humanidad y por eso mandaste a tu Hijo para que nos salvara. Nuestra vida está segura en ti y tiene propósito en ti. Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias por permanecer con nosotros hasta este punto del programa. Quiero agradecerle sus oraciones, pues por una cuestión de salud este proyecto estuvo detenido por casi 5 meses, pero gracias al Señor por su misericordia y fuerza. Los invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Si no se ha suscrito todavía, dele un clic al botón de suscripción, regálenos un like y comparta este video con todos sus contactos. Los esperamos en el próximo episodio de Salmos para la Vida Diaria. Dios les bendiga.